Hola, en el tema de esta semana vamos a estar desarrollando todo lo relacionado al marco teórico, a la formulación de hipótesis y a la definición de objetivos en su protocolo de investigación. Recuerden que estamos en la etapa de planificación de la investigación. Ya definimos que se va a investigar a través del problema de investigación, pero muy ligado al problema de investigación están los objetivos de investigación y de eso vamos a hablar en esta clase también. Esa parte de definición del problema y de los objetivos tiene una fase exploratoria en donde hay que investigar la literatura, todas las referencias que podemos encontrar sobre el problema que queremos investigar, formular entonces el problema en forma de pregunta de investigación y justificar ese problema que es el que vamos a desarrollar. Y después de esa misma pregunta de investigación van a derivarse los objetivos. Pero también es importante, una vez establecido el problema, definir cuál va a ser la propuesta del investigador, es decir, como investigadores, ¿qué estamos proponiendo? ¿Cuál es la respuesta que esperamos encontrar a la investigación que estamos haciendo? Entonces eso exige la elaboración de un marco teórico, revisar los conocimientos existentes, tener en claro las variables que vamos a estudiar, definir las hipótesis de investigación y definir los objetivos. Entonces eso es el motivo de esta clase. Vamos a ver esa parte de la propuesta del investigador, vamos a ver la definición de la hipótesis y la proposición de los objetivos de investigación. Y luego entonces a futuro, en las próximas clases vamos a ver el cómo se investigará el problema. Ese es el diseño metodológico con selección de tipo de estudio, universo y muestra, plan de análisis y herramientas de recolección. Hoy nos vamos a centrar entonces en la elaboración del marco teórico y la propuesta del investigador. No podemos perder de vista eh, ante la situación de que estamos pues eh, promoviendo un estudio de investigación, que durante todas estas fases de la etapa de planificación se requiere de la revisión bibliográfica, de escudriñar en la literatura existente. Desde que se explora un problema de investigación en adelante, es necesario buscar y revisar el estado del conocimiento relacionado con el tema. Esa parte es sumamente importante. ¿De dónde le vienen al investigador entonces las ideas de investigación? ¿De dónde surge, de dónde puede encontrar uno inspiración para iniciar una investigación? Eh, Súper importante, ¿no? Lea la bibliografía médica. Un buen investigador o una persona que pretende ser investigador tiene que ser una persona actualizada y una persona que conozca los temas que está investigando. Y eso requiere de mucho estudio. Hay que estar permanentemente estudiando, revisando la literatura y estar al día en los temas que a uno le interesan y los temas que uno quiere investigar. Asista a reuniones científicas, asista a congresos, tenga contacto con otros investigadores o con otras personas expertas en el tema para que en esas conversaciones o en atender esos simposios, esas conferencias, le vayan surgiendo a uno nuevas ideas de investigación. Practique la docencia. Cuando usted practica la docencia, cuando usted es docente, usted se ve obligado a estar revisando la información, a estar al día, pero además las preguntas de los estudiantes pueden ayudar a dar ideas para la investigación. Así que es otro aspecto importante, practique la docencia. Busque la forma de enseñar a otros y eso le va a ayudar a generar ideas de identificación. Y forme parte de un equipo. Cuando uno forma parte de un equipo, las ideas surgen a veces en conjunto y se van madurando y surgen mejores ideas. Entonces es bien importante, es bien interesante cuando uno tiene un buen equipo y que se dedican a la investigación o que les interesa la investigación,
estar generando estas ideas y discutiéndolas para que surjan estas nuevas propuestas de investigación. Y por último, es importante conocer también las líneas de interés o líneas prioritarias de investigación de las organizaciones que proporcionan financiamiento. Puede ser las líneas de investigación de la propia institución donde uno trabaja y que van a ser apoyadas, pero también tengan en cuenta que hay instituciones que tienen fondos para investigación, como Senacid, que abre convocatorias y uno puede presentar propuestas de investigación, y si son aceptadas puede uno tener entonces una especie de apoyo financiero para el desarrollo de la investigación. Entonces, claro, ellos van a apoyar investigaciones que están dentro de las líneas prioritarias de investigación que ellos han definido. Entonces, es bien importante conocer esas líneas de interés, esas líneas prioritarias de investigación de diversas entidades a nivel nacional e internacional. También es importante elaborar áreas específicas de interés científico. Conviértase en un experto. Si usted es especialista o subespecialista y usted tiene un área de experticia, obviamente ahí le va a ser más fácil desarrollar proyectos de investigación. Entonces, cuando usted tiene la intención de ser investigador, tiene que elaborar sus propias áreas de interés en las cuales usted va a desempeñarse como investigador. Es más efectivo y eficiente al mismo tiempo ser conocedor de un área específica o áreas que están relacionadas muy específicas que tratar de ser un investigador muy amplio, porque como quien dice, el que mucho abarca poco aprieta. Si usted trata de tener conocimiento amplio de muchos aspectos, realmente le va a ser muy difícil. Sin embargo, si usted domina un área específica del conocimiento, le es más fácil desarrollar investigación en esa área porque usted conoce mucho de esa área. Obtenga nuevas ideas de sus estudios anteriores. Casi de toda investigación surgen nuevas ideas de investigación. De hecho, durante la elaboración del protocolo y en la ejecución de la investigación van surgiendo datos interesantes que a uno le proveen de nuevas ideas de investigación. Tenga siempre su cuadernillo, su blog de notas en su celular, en un dispositivo, y cuando surjan esas ideas usted tome notas de sus ideas y luego puede ir desarrollándolas en nuevos proyectos de investigación. Sea siempre un buen observador. El buen observador puede aprovechar los accidentes, pero recuerde que para poder aprovechar los accidentes es necesario tener una mente preparada. Entonces el buen observador preparado puede aprovechar mejor las oportunidades. Y tenga imaginación para a partir de sus observaciones proponer nuevas hipótesis, nuevas ideas que puedan servir para investigación. Otra cosa importante es ser crítico al leer resultados científicos. Siempre cuestione. El cuestionamiento de los resultados de otros no quiere decir que uno no esté de acuerdo o siempre en desacuerdo con los demás. Simple y sencillamente es la posición escéptica del buen investigador de que ante nuevos resultados se hacen nuevas preguntas y cuestiona lo que le están aseverando, y eso de ahí pueden surgir nuevos temas de investigación. Tengan presente que la formulación y definición del problema de investigación y de los objetivos, así como la construcción del marco teórico y el planteamiento de las hipótesis, son procesos que se realizan en forma casi simultánea, y ellos se van realimentando mutuamente y se enriquecen a medida que se profundiza en el estudio, en la revisión documental, para plantear todas estas partes del protocolo. ¿Por qué lo hemos separado acá? Por motivo didáctico, para que ustedes lo entiendan mejor y vayan paso a paso, vayan aprendiendo la forma de pensar, definiendo el problema inicialmente, luego haciendo la revisión del marco teórico, para luego, una vez que el problema esté definido y justificado, entonces con el marco teórico uno propone las hipótesis y define los objetivos, en ese orden. Pero realmente cuando uno lo va a ver integralmente, eso casi que lo está haciendo simultáneamente. ¿Por qué? Porque esta fase de planificación, estos elementos de la fase de planificación se realimentan mutuamente y se van enriqueciendo a medida que se va profundizando en el tema. Muy bien, entonces vamos a entrar ahora mismo en la elaboración del marco teórico.
¿Para qué usa el investigador el marco teórico? El investigador lo utiliza para presentar su propuesta, para sustentarla, para terminar de cimentar la justificación de su propuesta de investigación. En el marco teórico se intenta explicar la relación del problema de investigación, desglosado en variables, con el cuerpo de conocimientos existente. ¿A través de qué? De la generación de hipótesis. Entonces las hipótesis en el marco teórico están sumamente vinculados. Esas posibles relaciones serán las hipótesis a probar. Claro, o sea, a través del marco teórico se va estructurando las posibles respuestas al problema de investigación y luego al final el investigador genera las hipótesis o la hipótesis de investigación, que es la posible relación que existe entre las variables y que explicaría el problema de investigación. Entonces, este esquemita nos ayuda a definir eso que estamos proponiendo, ¿no? Tenemos un problema ya definido y ese problema tiene una serie de variables y tenemos un marco teórico que nos resume los conocimientos existentes sobre el tema que queremos investigar. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿En qué consiste la hipótesis o las hipótesis? En tratar de expresar de alguna manera las relaciones que hay entre el problema y sus variables y los conocimientos existentes y tratar de dar una respuesta a ese problema, una propuesta del investigador a través de las hipótesis. Entonces, de ahí la importancia del marco teórico. Va generando una respuesta del investigador al problema propuesto. Entonces, debe haber una correlación de lo que se está observando y del problema de investigación propuesto con los conocimientos existentes. Eso requiere entonces que haya una búsqueda exhaustiva, aunque más específica en la literatura, acerca del problema de estudio. Debe presentarse toda la información que se tenga disponible acerca de las variables que serán estudiadas. Esas variables ya deben estar en el problema de investigación. Cuando construimos la pregunta de investigación, las variables que vamos a investigar deben estar ahí contempladas en ese problema de investigación y luego deben surgir nuevamente en los objetivos. Esto nos ayuda a justificar el motivo por el que se escogieron las variables también. Claro, esto lo va desarrollando uno a medida que va desarrollando el marco teórico. Es sumamente importante. Usted está desarrollando un marco teórico, está revisando la literatura. Cuando encuentra información importante que usted considera que la va a citar, o cuando hay estudios que usted va a utilizar como referencia en su marco teórico o a lo largo de su estudio, se recomienda señalar en forma explícita el autor o autores, la fecha de realización del estudio, la ciudad o país donde se realizó, tamaño de la población estudiada y los objetivos del estudio y los resultados. Porque de esa manera sustenta usted mejor el punto que usted quiere tomar de esa referencia que usted encontró y mencionarlo en su marco teórico. Obviamente, ese estudio debe ser referenciado al final en la bibliografía de su protocolo. ¿Cómo colocar la referencia? ¿Qué estilo usar para las referencias bibliográficas? Depende de lo que le exijan a usted en la institución donde labora o donde va a presentar el estudio. Algunos protocolos, lugares donde se revisa protocolos, piden que las referencias bibliográficas utilicen el estilo Vancouver, que son el que utilizan la mayor parte de las revistas médico-científicas, pero otros piden que se haga usando el de APA, el de la Asociación de Psicólogos Americanos. Revisen o pregunten cuál es el estilo de referencia bibliográfica que se les va a exigir y utilicen ese. Lo que varía es un poquito la forma, el contenido y el orden en que se ponen los datos, pero deben tener las fichas bibliográficas de cada uno de los estudios o artículos o capítulos de libros que ustedes han revisado para su marco teórico y darle forma a su investigación. El marco teórico debe establecer la hipótesis de investigación, también debe delimitar el área de la investigación, el área geográfica y
específica donde se va a hacer la investigación, debe indicar guías y rutas de investigación, es decir, la propuesta que les decía de la investigación, de cómo se va a hacer y qué se va a encontrar, brindar información y un marco de referencia para interpretar los datos del estudio, es decir, ya todavía no hemos hecho el estudio, estamos haciendo el protocolo, pero como ya tenemos una propuesta de investigación y una propuesta de resultado a través de la hipótesis, la información que estamos recopilando y que debe aparecer en nuestro marco teórico debe brindar la información suficiente para interpretar, que le sirva de un marco de referencia a la interpretación de los resultados que vamos a obtener con el estudio de investigación. Debe detectar errores cometidos en estudios previos, eso es importante porque evita que uno vuelva a cometer esos mismos errores, y recopila los conocimientos existentes. Entonces el marco teórico es amplio y es de mucha ayuda. Casi siempre hablamos de marco teórico, pero realmente esa parte del marco engloba 4 tipos de marcos. El marco teórico propiamente dicho, que es la revisión de la literatura más amplia para tener un concepto amplio del tema que vamos a investigar. Luego viene el marco referencial, que ese sí ya se refiere a aspectos específicos, a investigaciones muy relacionadas o que buscaron las mismas respuestas de las que yo pienso realizar. Esa parte es importante porque uno debe evitar repetir un estudio. Si se hizo un estudio muy similar al que estamos planteando, entonces nosotros enfoquemos nuestro estudio a otros aspectos que no fueron abordados o a establecer diferencias para no repetir, porque no tiene objeto repetir en investigación. También existe entonces el marco conceptual, que ya ahí sí se va a los conceptos propiamente dichos de lo que nosotros queremos investigar, y el marco situacional, que también debe aparecer en el gran marco teórico, que es el que describe el lugar donde vamos a hacer la investigación. Si lo vamos a hacer en la institución en la que laboramos, tenemos que describir el tipo de hospital en el que laboramos, en qué departamento, la sala en que lo vamos a utilizar, cuántas camas son, si es una sala general, todos esos aspectos que definen el área donde vamos a hacer la investigación. Ese es el marco situacional. Y si bien es cierto, las variables se van a definir cuando hablemos del marco metodológico, ya desde este momento es necesario, es importante ponerle atención a las variables. Las variables serán los hechos de la realidad que podemos medir, deben ser medibles, tenemos que tener la posibilidad de medir esas variables, si no el estudio no sería factible. Con base en el marco teórico se proponen las relaciones entre esas variables con la realidad y el marco de conocimientos existentes. Entonces esas son las hipótesis, las posibles relaciones. Por el hecho de ser medibles, esas variables deben estar expresadas no solamente en el problema de investigación, sino también en los objetivos específicos. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ya al final de la clase, cuando veamos los objetivos. Entonces, aunque más adelante vamos a hablar mucho más cuando veamos el marco metodológico de las variables, desde ahora ustedes tienen que tener presente las variables que están contempladas en su estudio. Una variable es una propiedad que puede variar. Parece redundante, pero eso es lo que significa variable. Es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Esa es la definición de variable del libro de Metodología de la Investigación de Hernán de Sampieri. También se define variable como las características o factores básicos a través de los cuales se pretende explorar, describir o explicar el problema. Esa es la definición de Piura de 1995. Entonces ven que hay diferentes definiciones para variables, pero lo que coincide es que es una propiedad que presenta variaciones, por eso se llama variable, y que esas variaciones son susceptibles de ser medidas, y que a través de la medición de los cambios que tiene de las variaciones de la variable, entonces a través de eso se pretende explorar o describir un problema. Y como estas variables pueden tener variaciones, o sea, diferentes valores, entonces también tenemos que estar pendientes de los valores que pueden adquirir las variables. Son alternativas que pueden ser cualitativas o cuantitativas que pueden presentar las variables observadas. Y esto
Recuerden que hay dos marcos filosóficos, ¿no? Hay variables cualitativas y hay variables cuantitativas. Entonces, ambas son importantes. Por ejemplo, si la variable es sexo, los valores son o masculino o femenino. Si fuese género, podríamos poner género masculino, género femenino o género no determinado u otros, porque cuando hablamos de asunto de género hay otras situaciones. Entonces, dependiendo del trabajo que estemos haciendo, la investigación que estemos haciendo, asimismo se tiene que presentar la variable. Y si ya tenemos las variables, entonces también tenemos que ponerle atención a los indicadores. Eso no va a aparecer, como les decía, acá en esta fase, pero se los adelanto porque es importante tenerlo presente cuando uno va a definir los objetivos y que eso se pueda medir. Los indicadores es el procedimiento que se utiliza para encontrar el valor específico que tomará cada una de las variables en las diferentes unidades de análisis. Por ejemplo, si la variable va a ser presión arterial sistólica y presión arterial diastólica, y presión arterial media, el indicador va a tener que ser entonces la toma de la presión arterial. Es el procedimiento que utilizamos para obtener los valores de las variables. Y esa toma de presión arterial tiene que estar bien definida. Y eso, por eso les digo, y eso es parte del marco metodológico, pero para que les vaya quedando claro, tiene que estar bien definida cómo se va a tomar esa presión arterial, qué tipo de equipo se va a usar, cómo se va a hacer, la capacitación que va a tener el personal que va a medir la presión. Lo mismo, por ejemplo, en pediatría o incluso en medicina de adultos, si se quiere hacer algún estudio nutricional, se usan los indicadores antropométricos. Entonces hay que decidir cuál indicador vamos a usar. ¿Los usamos todos? ¿Usamos uno de ellos? Entonces, por eso es la importancia de las variables, porque aunque eso lo vamos a ver más adelante en el marco metodológico, ya en este momento cuando usted está definiendo el problema, está definiendo la hipótesis y los objetivos, usted tiene que tener claro cuáles son las variables y los indicadores que va a utilizar para la medición de esas variables. Y hay criterios utilizados para determinar los indicadores que se van a utilizar en un estudio. Por ejemplo, la sensibilidad es que el indicador utilizado tenga la mayor capacidad posible de detectar la presencia de las variables que estamos estudiando. La especificidad es que el indicador sea capaz de detectar exclusivamente la variable que estoy determinando. Y el costo no se puede dejar por fuera, que el indicador no genere un gasto excesivo, porque si no la factibilidad de realizar el estudio se vería comprometida. Entonces, lo ideal es que el indicador que utilicemos sea altamente sensible y altamente específico, pero muchas veces esa combinación es difícil de encontrar. Entonces, dependiendo del estudio y de lo que nosotros queramos demostrar, podemos usar entonces un indicador que sea sensible o, en su lugar, dependiendo si el estudio tiene otras características, un indicador que sea específico. Y en ambos casos debiéramos buscar un indicador que tenga el menor costo posible para que sea más factible realizar la investigación. Y la forma en que se definen las variables y sus indicadores, es decir, la forma en que vamos a determinar el valor, los diferentes valores de la variable, y la forma en que se mide son sumamente importantes para determinar la validez y con la confiabilidad. Y eso está muy relacionado con precisión y exactitud. Miren, aquí simbolizado, ¿no? De una manera simbólica como un tiro al blanco. Si el valor real de la variable es la diana, el objetivo aquí en el centro del tiro al blanco, y las flechas se me van todas dispersas y no llegan al blanco y todas que caen en lugares diferentes, ese método, ese indicador no está siendo ni válido ni confiable. Puede ser que el indicador me dé valores muy cercanos uno del otro, pero que están lejos del objetivo, de la diana. Entonces, es un indicador confiable porque da valores muy cercanos. Es bastante preciso, pero no es exacto. No me llega al verdadero objetivo. Entonces, es confiable, sí, pero no es válido, porque no me está dando la medida real que yo quiero obtener. Solamente cuando los valores están muy cerca unos de otros y están dando en el blanco, es que es válido y confiable. Es decir, es un indicador preciso, pero al mismo tiempo tiene mucha exactitud. Entonces, eso es lo que me define validez y confiabilidad para los efectos de
las variables y sus indicadores. Tenemos que elegir variables que sean medibles y que el indicador sea válido, tenga validez y confiabilidad. Entonces, las variables también tienen que definirse, como les decía, eso lo vamos a ver con detalle en el marco metodológico, pero nada más para que vayan sabiendo, ya lo tengan ya en sus archivos mentales, ¿no? Toda variable en un estudio tiene que tener una definición conceptual, que es la definición que podríamos decir teórica que encontramos en los libros, pero también hay una definición operativa, que es el significado que va a tener la variable dentro de mi estudio, y eso lo define el investigador. Y incluso ahí muy ligado está la definición instrumental, que eso es lo que aparece en el marco metodológico, que es la forma, el indicador que vamos a usar y cómo vamos a medir, y el entrenamiento que debe tener el que va a hacer la medición para que sea confiable, las mediciones tengan confiabilidad y validez. Entonces, también, nada más para que lo tengan presente, existen variables independientes y variables dependientes. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre variables, es la condición antecedente, y la variable dependiente es el efecto provocado por la causa, es decir, esa es consecuencia de la independiente. A veces no es tan fácil definir cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente, pero pues lo vamos a ver más adelante, como les decía, en el marco metodológico, pero es importante que sepan ya cómo más o menos cuáles son sus variables, qué características tienen y cuál podría ser la independiente y cuál la dependiente. Entonces, una vez visto eso, vamos a ver las hipótesis de investigación. Como les decía, esta tiene que ver con la propuesta del investigador. Acá en el marco teórico ya estamos elaborando los conocimientos existentes y ahora vamos a ver cómo las variables se relacionan entre sí y con la realidad, y eso, el producto de esa relación nosotros lo vamos a proponer. Es una propuesta del investigador y a eso le llamamos hipótesis. ¿Okay? Ese esquema ya lo vimos nuevamente, nada más para recordar que las hipótesis no son más que las relaciones de los problemas y las variables que estamos proponiendo con los conocimientos existentes. Entonces, ¿cómo definimos hipótesis? Es una proposición tentativa que pretende resolver el problema o explicar algún fenómeno. Expresa en forma simple una formulación de sus expectativas sobre las relaciones entre las variables del problema. También podríamos decir que es una suposición o una proposición que establece la existencia de una relación entre dos o más variables expresadas como hechos, fenómenos, factores o entidades y que debe ser sometida a prueba para ser aceptada como válida. Es decir, yo puedo tener la propuesta, pero para poder, que es una hipótesis, pero para poder demostrar esa hipótesis yo tengo que someterla a prueba para poder aceptarla. Entonces, la importancia de la hipótesis es considerada la piedra angular del saber científico, ¿ok? ¿Sí? Miren, la piedra angular del saber científico, porque el saber científico, el método científico se basa precisamente en eso, hacer observaciones, esas observaciones generan ideas, luego esa idea plantea un problema de investigación y a raíz del problema de investigación, entonces yo propongo una solución a ese problema y pongo en efecto un estudio, un experimento, y contesto la pregunta que me estoy haciendo. Una hipótesis bien formulada sirve de directriz a la investigación. Eso es importantísimo. Serán las respuestas no confirmadas aún a cada uno de los objetivos específicos. Luego de su comprobación, obviamente, cuando yo logro o no demostrar una hipótesis, se estoy generando nuevos conocimientos que pasan a formar parte del saber humano. Unifican la teoría con la realidad proponiendo relaciones entre ellas. Orientan la investigación sugiriendo las posibles respuestas a encontrar y con su debida comprobación aumentan el conocimiento científico existente. Si la o las hipótesis que sometemos a comprobación es o son rechazadas, esto no le resta importancia ni validez al estudio. Por el contrario, obliga al investigador a sugerir otras opciones para resolver el problema.
En este caso, habría que proponer nuevas hipótesis o revisar las limitaciones de la investigación que hicimos o hacer una nueva revisión de la literatura para ver qué es lo que puede estar ocurriendo. Entonces, los tipos de hipótesis se les puede clasificar de muchas formas, no existe un consenso claro, sin embargo, trabajemos con base en dos clasificaciones sencillas. Una son las hipótesis de investigación o de trabajo y las otras son las hipótesis estadísticas. Y por lo tanto surgen de un conocimiento mucho más amplio, esas son las deductivas. Las hipótesis de investigación pueden ser hipótesis descriptivas, pueden ser hipótesis correlacionales, pueden ser hipótesis diferenciales y pueden ser hipótesis de causalidad. La hipótesis descriptiva, como su nombre lo implica, es una hipótesis que describe el posible valor de la variable que se observará. Generalmente se utiliza para estudios descriptivos, aunque no es requisito que los estudios descriptivos formulen hipótesis. ¿Cuándo la usamos? Cuando el estudio descriptivo propone encontrar por ejemplo, un margen del hallazgo de una variable en una población, una frecuencia o algo así. Si el investigador tiene un conocimiento importante sobre la población, puede arriesgar una hipótesis de cuánto va a ser el valor de la variable que él va a determinar. Entonces, sí puede haber hipótesis descriptivas, no son frecuentes, pero cuando el investigador tiene el conocimiento necesario para hacer una estimación de cuánto puede encontrar, lo puede arriesgar. ¿Por qué muchas veces en los estudios descriptivos no se pone hipótesis? Porque el estudio descriptivo generalmente es el primer abordaje para conocer una realidad, y precisamente como la realidad es desconocida, entonces es muy arriesgado dar una hipótesis de algo que no tenemos idea ni siquiera de cómo va a salir. Entonces, cuando el estudio descriptivo es la primera aproximación a un problema, generalmente nos quedamos sin hipótesis. Vamos a estudiar y vamos a ver qué nos sale. Vamos a hacer el estudio y veremos los resultados. Pero si ya conocemos en algo el contexto y la realidad, podríamos arriesgar una hipótesis. Un ejemplo de hipótesis de investigación sería un ejemplo de hipótesis de investigación descriptiva. Por ejemplo, yo estoy estudiando, soy médico en un área específica, digamos en el distrito de Cusapín, en la comarca Nuevo Buglé, y yo estoy proponiendo un estudio de evaluar la deficiencia de vitamina A en población de 1 a 4 años en el distrito donde yo laboro, en Cusapín. Entonces, mi hipótesis de investigación puede ser, por ejemplo, la magnitud absoluta de la deficiencia de vitamina A en la población de 1 a 4 años de edad en el distrito de Cusapín en el 2019 oscila entre el 40 y el 50%. Se dan cuenta que la hipótesis incluye todos los aspectos que tienen que ver con la definición de la investigación. Cuando hicimos la pregunta de investigación para esta investigación, muy probablemente tenía que ver con cuál es la magnitud de la deficiencia de vitamina A en la población de 1 a 4 años de edad en el distrito de Cusapín en el año 2019. Entonces, la hipótesis simple y sencillamente me dice cuál es la propuesta que tengo yo. Para decir algo como esto, yo tengo que conocer muy bien el área y poder entonces arriesgar un valor de 40-50% de deficiencia de vitamina 4 años. Las hipótesis correlacionales proponen asociaciones entre dos o más variables y pueden sugerir direccionalidad, es decir, la dirección que sigue la relación. Usualmente se utilizan los estudios correlacionales. Por ejemplo, las dosis iniciales altas del medicamento X se relacionan con una menor frecuencia de efectos secundarios al quinto día de tratamiento. Tenemos una correlación entre un evento, una variable que es dar un medicamento y la otra variable que son efectos secundarios relacionados a ese medicamento. Pueden ser varias variables porque podemos medir varios efectos secundarios. Entonces, la hipótesis es que a más alta la dosis inicial, probablemente menos efectos secundarios. Esto es inventado, claro, por supuesto, pero lo que quiero que entiendan es cómo esta hipótesis me correlaciona una variable con la otra. Y las otras son las hipótesis de causalidad. Esta hipótesis propone una relación de causa-efecto entre las variables. Comúnmente es utilizada en los estudios experimentales.
Por ejemplo, una hipótesis de causalidad puede ser el hábito de fumar produce cáncer de pulmón. Yo tendría que hacer un estudio, obviamente estos estudios ya están hechos, que establezca cómo a mayor tiempo de exposición al tabaco, a los cigarrillos, mayor incidencia de cáncer de pulmón. Y las otras son las hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas son hipótesis que se someten a comprobación estadística y son utilizadas para comparar grupos, específicamente para determinar si existen diferencias entre ellos. Y tenemos la hipótesis de nulidad y la hipótesis alterna. La hipótesis de nulidad, o también se le conoce como hipótesis nula o cero, de no diferencia, y se designa con el símbolo H0. Propone que los valores encontrados para una variable en una población no hacen diferencia con los de otra población o con los de otra variable. Plantea que no hay diferencia entre los grupos de estudio. Se formula con la intención de ser rechazada. La hipótesis nula la propongo para rechazarla y entonces, cuando rechazo la hipótesis nula, acepto la hipótesis alterna, que dice más o menos lo contrario que dice la hipótesis nula. La hipótesis alterna entonces propone que los valores observados en el universo, en la muestra o en una de las variables de estudio no son equivalentes a los encontrados en otro universo, otra muestra u otra variable. Es decir, hay diferencia entre los hallazgos. Eso es lo que dice la hipótesis alterna. La hipótesis nula dice que no hay diferencia. La hipótesis alterna, que se acepta cuando se niega la hipótesis nula, es que sí hay diferencia. Plantea la existencia de diferencia entre los grupos. ¿Por qué probar una hipótesis de nulidad? ¿Por qué someterla a prueba? Esta es la hipótesis que se prueba estadísticamente. La misma plantea que no hay diferencia entre dos grupos, es decir, que la H0, la hipótesis es 0, es igual a que A menos B es 0. ¿Por qué? Porque si A y B son iguales, no hay diferencia entre ellos, al restarlo me da 0. Para demostrar que no existen diferencias solamente habría que obtener el valor de 0. Si deseamos demostrar que sí existen diferencias y no usamos la hipótesis nula, es decir, las hipótesis estadísticas, tendríamos que demostrar no una, sino varias hipótesis. ¿Pero por qué? Porque no conocemos a priori qué tan diferentes son los grupos. Entonces no podríamos hacer una sola hipótesis. Tendríamos hipótesis 1 es que A, hipótesis de investigación 1 es que A menos B es 1. Hipótesis de investigación 2 es que A menos B es 2. Hipótesis de investigación 3 es que A menos B es 3, etcétera, etcétera, pues no sabemos el valor. Eso es lo que llamamos, y estaba en el grupo anterior, las hipótesis diferenciales. Las hipótesis diferenciales consisten en proponer una diferencia entre grupos, pero cuando no sabemos cuál es la diferencia entre grupos, tendríamos que proponer varias hipótesis, y eso enredaría la interpretación del estudio. Por eso es mejor proponer una hipótesis nula. Y la hipótesis nula, ¿qué diría? Que no hay diferencia entre el grupo A y el grupo B. Al negarla, aceptamos la hipótesis alterna. Y la hipótesis alterna lo que dice es que sí hay diferencia entre el grupo A y el grupo B, sin decirnos cuál es la magnitud de la diferencia, solamente que demostramos que sí hay diferencia. Entonces esa es la ventaja que tiene cuando trabajamos con hipótesis nula e hipótesis alterna. Resulta, por lo tanto, más útil plantear solamente que no hay diferencia entre los grupos, es lo que les decía, esa es la hipótesis nula. Al rechazarla, entonces automáticamente se acepta la hipótesis alterna que dice si hay diferencias entre grupos. ¿Cómo se formula una hipótesis? ¿Cuáles son los criterios para formularla? Deben plantear la relación entre dos o más variables, deben posibilitar el someter a prueba las relaciones expresadas, es decir, las relaciones entre las variables con la realidad que estamos observando, deben ser de poder predictivo y explicativo. ¿Y cuáles son los elementos estructurales de la hipótesis? Las unidades de análisis, es decir, a quién vamos a analizar, quién es el sujeto de estudio, las variables que se van a medir y los elementos lógicos que relacionan las variables. Por ejemplo, una hipótesis nula sería: no hay diferencias significativas en el coeficiente intelectual a los 5 años de edad
determinado mediante pruebas estandarizadas, entre niños y niñas alimentados exclusivamente al pecho materno los primeros 6 meses de vida y los alimentados exclusivamente con fórmula modificada. Ok, esta hipótesis se formula para negarla. Por lo tanto, cuando yo hago el estudio, lo que yo pienso en mi propuesta es que yo voy a negar esta hipótesis, que sí voy a encontrar diferencias, pero como lo hice con hipótesis nula, al negar la hipótesis nula, inmediatamente acepto la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es que existen diferencias significativas en el cociente intelectual a los 5 años de edad, determinado mediante pruebas estandarizadas entre niños y niñas alimentados exclusivamente al pecho materno los primeros 6 meses de vida y los alimentados exclusivamente con fórmula modificada. Entonces, lo que les quiere decir esto es que no tengo que definir cuál es la magnitud de la diferencia. Simple y sencillamente, cuando utilizo la hipótesis nula me dice no hay diferencia. Cuando la niego, entonces me queda la hipótesis alterna, sí hay diferencias, pero no tengo que entrar a definir de cuánto es la diferencia. Eso llevaría entonces a otro estudio para establecer cuál es la real correlación y cuánto es la diferencia. Y ahora vamos a ver entonces la definición de objetivos. Los objetivos son sumamente importantes. Identificar el área de conocimiento de interés es lo primero que estamos haciendo, ¿no? Y eso es importante para definir la pregunta de investigación. Luego, analizar el área de interés y organizarla en subtópicos, porque recuerden, no podemos abarcar mucho. Es mejor que abarquemos un área específica, un subtópico. Seleccionar el subtópico que le gustaría investigar y ahí entonces desarrollamos una o varias preguntas de investigación. Para ustedes que están iniciando es mejor que comiencen con una pregunta de investigación y a partir de ahí desarrollen sus objetivos y todo el protocolo de investigación. ¿Por qué es importante eso? Porque a partir de esa pregunta de investigación entonces vamos a formular y definir los objetivos de la investigación. Siempre se comienza definiendo el problema de investigación para a partir del problema de investigación entonces definir los objetivos. Entonces, nunca se les olvide, el problema ya debe estar definido y justificado antes de entrar a la parte de definición de objetivos y marco teórico e hipótesis. El problema debe estar definido y justificado. Ya lo vimos en la clase pasada, pero se los vuelvo a repasar por la importancia. Es necesario justificar el estudio, exponiendo las razones que llevaron a realizarlo o que llevan a plantearlo, porque estamos todavía por hacer un protocolo. Entonces, ¿por qué razón lo estoy proponiendo? El propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que me lo aprueben. Entonces, yo se lo decía en el chat de la semana pasada, hay que tener cuidado porque primero el estudio debe ser factible, pero además debe ser aceptado. Y para aceptarlo entonces la justificación nos ayuda mucho. Y ahí es donde viene la finalidad política, casi que convencer de la importancia del estudio que queremos proponer. La justificación debe responder a las preguntas: ¿por qué quiero hacer este estudio y en qué consiste el estudio? ¿Por qué debe realizarse esta investigación y cuál es su relevancia? Pueden mencionarse y describirse brevemente otros estudios sobre el tema para justificar. Porque entonces si el problema no está bien definido y bien justificado, definir los objetivos no tiene ningún sentido. Tenemos que tener primero bien definido un buen problema de investigación y adecuadamente justificado para que sea aceptado. Entonces, ¿qué es un objetivo? Según la Real Academia Española de la Lengua, con el diccionario de la Real Academia consultado en línea, un objetivo es un objeto, fin o intento, es decir, a donde pretendo llegar. Es el fin o intento a que se dirige o encamina una acción u operación, en este caso una investigación, que estamos estableciendo el protocolo para realizarla. Según Hernández Sampieri, los objetivos de investigación tienen la finalidad de señalar a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio, son las guías de la investigación. Entonces, los objetivos son una expresión de la pregunta o de las preguntas de investigación. Deben ser claros y sencillos, no complejos, específicos, no vagos y declarados con anticipación. Cuando voy a plantear la investigación, a presentar el objetivo,
el protocolo, los objetivos ya deben estar bien definidos. Entonces recuerden que la realidad es compleja y hay verdades por todos lados. Hay esta verdad, pero cuando voy a investigar, se me hace difícil investigar todo a la vez. Es mejor irlo investigando por partes. Entonces primero investigamos esto aquí y encontramos unos resultados y quizás hayamos establecido una hipótesis que la cumplimos o no la cumplimos, pero ya tenemos una observación. Luego se puede investigar acá, u otro grupo investiga acá, y luego la hipótesis puede ser, después que tenemos esta investigación, que hay un cuerpo aquí en el centro colgando, que es el que explica estos hallazgos de las primeras investigaciones descriptivas iniciales. Entonces de ahí la importancia de circunscribir muy bien qué vamos a investigar para no complicarnos en el proceso. Entonces los objetivos deben responder las siguientes preguntas: ¿qué se va a hacer? ¿En quiénes se va a realizar? ¿Dónde se va a efectuar? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Y cuánto tiempo va a demorar? Entonces, los tipos de objetivos son dos básicamente. El objetivo general, que es el objetivo principal de la investigación, precisa la meta que se pretende alcanzar, busca la forma de abordar el problema, pero resulta difícil de estudiar en forma individual o aislada. Es un objetivo macro, es el objetivo que define el problema, pero no me señala, no me fragmenta por partes el problema, porque él es el general. Mientras tanto, los objetivos específicos son los objetivos secundarios. Estos sí fragmentan o desglosan el problema en forma de secuencia lógica en varios aspectos medibles para que entonces sí, de cada uno yo debo obtener un resultado. Son un adelanto del diseño de la investigación, porque cuando yo planteo cuáles son los objetivos específicos y de cada uno de esos objetivos específicos va a surgir un resultado, me estoy adelantando al diseño de la investigación. Entonces, se recomienda a los investigadores jóvenes que resistan a la tentación de plantear un número excesivo de objetivos o unos que sean excesivamente ambiciosos y que no puedan lograrse adecuadamente mediante la puesta en marcha del protocolo de investigación. Entonces, la recomendación de Fatala y Fatala en la Guía Práctica de Investigación en Salud de la OPS es que se los compartí en la bibliografía también, en el enlace al libro, es un librito que se recomienda a los investigadores jóvenes, aquellos que están comenzando como ustedes, no generar muchos objetivos. Fíjense, una buena investigación sencilla, descriptiva, con un objetivo general y 2 o 3 objetivos específicos, y se desarrolla una excelente investigación y da resultados que le ayudan a tomar decisiones, incluso un departamento, una sala o un hospital. Entonces es bien importante mejor definir 2 o 3 objetivos específicos, un objetivo general, 3 objetivos específicos, y hacer un buen trabajo que proliferar una cantidad de objetivos que luego no vamos a poder lograr adecuadamente mediante la puesta en marcha de la investigación, por falta de recursos, por falta de tiempo, etc. ¿Cuáles son los criterios para definir objetivos? Deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema. Deben ser medibles y observables. Las variables que están contenidas en los objetivos deben ser medibles y observables. Deben ser claros y precisos. Deben seguir un orden ya sea metodológico o lógico. Y deben estar expresados en verbos infinitivos. ¿Cuál es la relevancia de los objetivos? Orientan las demás fases del proceso de investigación. Determinan los límites y la amplitud del estudio, es decir, hasta dónde voy a llegar, cuál es mi población y hasta dónde llegan los límites de mi estudio y hasta dónde lo puedo ampliar. Eso está dado por los objetivos, y de ahí la importancia de definir muy bien los objetivos. Y permiten definir las etapas que requiere el estudio, incluso en el marco metodológico. Sitúan el estudio dentro de un contexto general. Entonces, definición del problema y de los objetivos. La etapa de formulación del problema sirve para hacer un planteamiento claro, preciso y conciso del problema que vamos a investigar. Ya eso lo vimos en la clase pasada, cómo se formula el problema. Los objetivos entonces precisan el nivel de respuesta
que aspiramos a encontrar para el problema que vamos a investigar. Porque nos dice el objetivo general, la propuesta macro de qué es lo que queremos lograr, y los objetivos específicos me proponen una serie de resultados que debo obtener y que voy a diseñar el protocolo para obtenerlos. Es importante dejar claro que algunas cosas no son objetivos de investigación, y eso se observa con alguna frecuencia. Son errores que comete el investigador joven. Por ejemplo, no diga que un objetivo de investigación es elaborar una pauta de entrevistas en profundidad para estudiantes de bla, 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 bla. Ok, la pauta de entrevistas sí usted la tiene que elaborar, pero ese es el instrumento de recolección de datos. Eso no es un resultado de investigación, por lo tanto no es un objetivo de investigación. Entonces por eso le ponemos aquí que esto no es un objetivo de investigación, sino que es una actividad de investigación. Sí, hay que hacerla, hay que elaborar los cuestionarios de investigación y aplicárselo a los estudiantes, pero elaborar el cuestionario de investigación no es un objetivo de la investigación. Eso es una actividad de la investigación que tenemos que hacerla y realizarla para llevar adelante la investigación. Conocer la historia de vida de los estudiantes de tecnología. Miren, eso es muy amplio y muy vago. No se trata de conocer el mundo y sus contornos. Eso no es viable, no es factible. Uno tiene que especificar qué parte de la historia de ellos quieres determinar y quieres registrar. Es como cuando uno hace una historia clínica. Uno comienza por una parte, la historia de la enfermedad actual, el interrogatorio por aparatos y sistemas, la sintomatología principal, la dolencia principal. Así mismo, acá en investigación uno tiene que escoger qué es lo que uno va a investigar. Así que ese no es un objetivo factible ni viable de investigación. Contrastar la información de las entrevistas con las de las observaciones, eso tampoco es un objetivo de investigación, eso es una actividad de investigación. Cuando usted tiene las entrevistas y tiene las observaciones, usted tiene que hacer una evaluación y ver en qué coinciden y qué difieren dependiendo del estudio que usted está haciendo, pero eso es necesario hacerlo, eso es lo que consiste en su investigación. Eso no es un objetivo de la investigación, el objetivo es el resultado que pretendo obtener. Diseñar un manual de entrenamiento para competencia cultural o para cualquier cosa. Por ejemplo, si usted va a hacer un estudio de investigación acerca de las técnicas correctas de sutura, de ciertos procedimientos. Ok, sí, es cierto, de acuerdo a lo que usted encuentre, si se cometen errores en el tipo de suturas, obviamente al final usted va a hacer, después de la discusión y las conclusiones, usted puede hacer recomendaciones y decir, ok, en vista de que ahí se cometen muchos errores, lo pudimos demostrar, vamos a diseñar un manual o un taller de entrenamiento para suturas. Ok, sí, eso es importante, pero eso no es un objetivo de investigación. Nadie investiga para hacer un manual o para hacer un curso y todo. Usted investiga para encontrar algo y ya lo encontró. Hay anomalías o hay fallas en las suturas, entonces eso puede ser enmendado. Pero esto es hacer algo, no conocer algo. Entonces no se trata de poner ese tipo de objetivos. Hacer algo no es un objetivo de investigación. Los objetivos de investigación siempre son conocer algo. Para eso investigamos. Entonces, podría ponerles ejemplos de investigación cualitativa. Por ejemplo, ante una pregunta de investigación que dice cuáles son las razones que fundan las decisiones del profesor de educación básica en las prácticas pedagógicas con alumnos con necesidades educativas especiales. Este es una propuesta cualitativa, esto lo saqué de internet, es una propuesta cualitativa en donde se busca cómo hace un profesor de educación básica para tomar decisiones en cuanto a satisfacer las necesidades y el apoyo que requieren sus alumnos con necesidades educativas especiales. Entonces ese es el problema de investigación y miren cómo quedaría esa es la pregunta de investigación y miren cómo quedaría el objetivo general. Es básicamente poner la pregunta de investigación en una frase o en un párrafo iniciando con un verbo en infinitivo. O sea, es la misma pregunta, es el contenido de la pregunta, pero poniendo
con un verbo en infinitivo. Fíjense, el objetivo general aquí sería comprender las razones que fundan las decisiones del profesor de educación básica en las prácticas pedagógicas con alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Ok? Es la misma pregunta de investigación que la pongo con un verbo en infinitivo dependiendo de lo que yo quiero lograr y ya tengo el objetivo general de la investigación. ¿Ven por qué es importante primero definir la pregunta de investigación, definir el problema y después definir los objetivos? Entonces el objetivo general se redacta a partir de la pregunta de investigación. Si hay algo que no sabemos y que representamos en la pregunta, nuestro compromiso ha de ser que al final del estudio responderemos a dicha cuestión y por eso el objetivo general es tan parecido a la investigación en sí. Y los objetivos específicos para esa misma investigación serían estos: develar la importancia que el profesor de educación básica otorga al conocimiento formal que tiene respecto a los alumnos con necesidades educativas especiales, y develar la importancia que el profesor de educación básica otorga al conocimiento informal que tiene respecto a los alumnos con necesidades educativas especiales. Entonces aquí le segrega los dos aspectos básicos que quiere investigar este investigador cualitativo. Si el profesor le da mucha importancia al conocimiento formal que tiene sobre sus estudiantes con necesidades especiales, o al conocimiento informal, al que no es tan formal. Entonces ahí vemos que del objetivo general se desglosan los específicos. Los objetivos específicos entonces se desprenden y se desglosan de las categorías de análisis o variables. Por eso es importante tenerlas identificadas antes de redactar los objetivos específicos, porque se dan cuenta que ahí están las variables. La práctica de investigación, sin embargo, no obedece necesariamente a la estructura de un protocolo o un informe, pero mientras mejor planificamos, mejor nos va. No olvidar que en la investigación cualitativa eventualmente hay categorías emergentes, por lo que habría que hacer los ajustes correspondientes en los objetivos también. La investigación cualitativa permite reajuste de los objetivos durante la realización del estudio. La investigación cuantitativa no es tan flexible. Vamos a ver ejemplos ahora de investigación de objetivos en investigación cuantitativa. Si la pregunta de investigación es ¿cuál es el estado nutricional y el nivel socioeconómico de los niños y niñas de 3 meses a 4 años atendidos por enfermedad diarreica aguda en el Centro de Salud de Barrio Bolívar en el año 2019? Esa es la pregunta básica de investigación. ¿Cuál sería el objetivo general? Describir el estado nutricional y el nivel socioeconómico de los niños y niñas de 3 meses a 4 años atendidos por enfermedad diarreica aguda en el Centro de Salud de Barrio Bolívar en el año, hay un error, es 2019, no 2012, en el año 2019. Ok, sí, si se dan cuenta es la misma pregunta de investigación, solamente que ahora la colocamos con un verbo en infinitivo, describir. ¿Por qué usamos describir? Porque vamos a hacer un estudio descriptivo y vamos a describir de los niños que diagnosticaron con diarrea en 2019 en el Centro de Salud de Barrio Bolívar, cuál era el estado nutricional de cada uno de ellos y el nivel socioeconómico de cada uno de ellos. Niños de entre 3 meses a 4 años. El objetivo general se redacta entonces a partir de la pregunta de investigación. Si hay algo que no sabemos y que representamos en la pregunta, nuestro compromiso ha de ser que al final del estudio responderemos a dicha cuestión. Y para ese mismo estudio, los objetivos específicos serían evaluar, de acuerdo con las guías nacionales, el índice peso-talla de los niños y niñas de 3 meses a 4 años de edad atendidos por enfermedad diarreica aguda en el Centro de Salud de Barrio Bolívar en el año 2019. Ahí acuérdense que es un errorcito ahí, 2019. Ok, ahí estamos diciendo cuál es la variable que vamos a usar. Para ver la parte nutricional, vamos a usar el indicador peso-talla según las normas nacionales, ¿no? Ok, ahí está, ese es uno de los objetivos específicos. ¿Y cuál es el otro? Determinar el ingreso familiar mensual de la familia de los niños y niñas de 3 meses a 4 años de edad atendidos por enfermedad diarreica aguda en el Centro de Salud de Barrio Bolívar en el año 2019. Ahí está, el ingreso familiar mensual es algo que se puede medir y que incluso se puede clasificar porque hay una tabla del MEF que permite clasificarlo. Entonces los objetivos específicos se desprenden de las categorías de análisis, es decir, de las variables, y las ponen
en secuencia lógica, y por eso es importante tenerlas identificadas antes de redactar los objetivos específicos. Entonces, si tenemos el problema de investigación, el problema de investigación se decanta hacia un objetivo general. Del objetivo general surge un objetivo específico número 1, número 2 y número 3. Como les decía, ya más de 3 se comienza a complicar un poquito un estudio. Pero observen esto es lo interesante. De cada objetivo específico yo debo obtener un resultado, mínimo un resultado. Entonces el objetivo específico 1, el resultado 1. Objetivo específico 2, resultado 2. Objetivo específico 3, resultado 3. Y esos resultados se someten luego a discusión y a comparación con los resultados de la literatura revisada, y que tenemos esos datos en el marco teórico, para luego arribar a conclusiones. Pero miren esta flechita que está aquí. La conclusión o conclusiones del estudio deben responder al objetivo general. Los resultados responden a los objetivos específicos, pero la conclusión del estudio de investigación debe responder al objetivo general. O sea, le responde al objetivo general. Muy bien, y hasta ahí llegamos. Esta es la bibliografía consultada para el tema, y pues tienen que ver las asignaciones, el material adicional en la plataforma, en el aula virtual. Hasta luego.